Pase bien. Esta es la segunda transmisión en vivo que hago sobre ciertas lecturas que me han ayudado en mi caminar diario. Y pues lo que me interesa es compartir, evitar entrar en controversias. Espero les sirva. Y esto sale en función de que me he preguntado sobre la oración y la meditación, ¿no? Y me venía a la mente, también Lucifer se llena la boca de Dios y hacía oración, entraba a capilla, hacía cadenas, iba al terreno de las debilidades humanas, pero también como tú era orgulloso y presumía hacer lo correcto, ¿no? Y entra aquí el punto de la soberbia. Obviamente nos vamos a apoyar en la literatura de AA y pues espero que sirva, ¿no? Y la pregunta es de este video: ¿puede obrar Dios o puede entrar ese ser superior tal y como tú lo concibas en un ser soberbio, en una persona orgullosa, soberbia? Fíjate que en el segundo paso todo esto surgió a partir de que apenas instalé Zoom y digo, pues sería chido, ¿no? Aprender a través de estos medios. Aunque luego digan que es un burro cargado de literatura, ahora va a ser un burro cargado de tecnología. En relación a la fe, dice, no tiene que ver con la cantidad, esto viene en el segundo paso, no tiene que ver con la cantidad de fe, sino con la calidad. Esto era lo que no podíamos ver. Nos creíamos humildes, pero no lo éramos. Repito, nos creíamos humildes, pero no lo éramos. Nos creíamos muy devotos en cuanto a las prácticas religiosas, pero al volver a considerarlo con toda sinceridad, nos dimos cuenta de que solo practicábamos lo superficial. Otros de nosotros habíamos ido al extremo, sumiéndonos en el sentimentalismo, y esto es muy dado en ciertos, y confundiéndolo con los auténticos sentimientos religiosos. En ambos casos habíamos pedido que se nos diera algo a cambio de nada. ¿Cuántas veces has entrado en ambos casos habíamos pedido que se nos diera algo a cambio de nada. En realidad no habíamos puesto nuestra casa en orden para que la gracia de Dios pudiera entrar en nosotros y expulsar la obsesión de beber. Es decir, mientras no esté tu casa en orden, mientras no hayas hecho un inventario moral, mientras no sepas qué pedo con tu vida, pues ¿podrá entrar Dios? Nunca, en ningún sentido profundo y significativo, habíamos examinado nuestra conciencia, ni habíamos reparado el daño a quienes se lo habíamos causado. ¿Tú que haces oración, ya reparaste el daño? Porque no creo que nos sigas dañando. Ni habíamos dado nada a otro ser humano sin exigir algo o esperar alguna recompensa. Ni siquiera habíamos rezado como se debe rezar. Siempre habíamos dicho, concédeme mis deseos, pero bien que te echas la de Dios me ofrezco a ti, ¿verdad? En vez de hágase tu voluntad. Del amor a Dios y del amor al prójimo no teníamos la menor comprensión. Por lo tanto, seguíamos engañándonos a nosotros mismos. Fíjate, esto es muy chido, ¿eh? Del amor a Dios y del amor al prójimo no teníamos la menor comprensión. Por lo tanto, seguíamos engañándonos a nosotros mismos y en consecuencias no estábamos en la posibilidad de recibir la gracia suficiente para devolvernos el sano juicio. O sea, ¿puede entrar Dios o atenderá a ese ser superior como tú lo concibas en alguien que no ama a su prójimo? Me pregunto, ¿no? Es solo una pregunta. La verdadera humildad y amplitud de mente puede llevarnos a la fe. Repito, la verdadera humildad y la amplitud de mente puede llevarnos a la fe. Esto se encuentra en el segundo paso. Tercer paso. Practicar el tercer paso es como abrir una puerta que todavía permanece, que parece estar cerrada y bajo llave. Lo único que nos hace falta es la llave y la decisión de abrir la puerta de par en par. Solo hay una llave y es la llave de la buena voluntad. Grábate esto porque esto es importante para más adelante. La llave de la buena voluntad. Y en el punto que me quiero centrar es el cuarto paso. Y es en el que tiene que ver con el deseo de hacer este video. Es de si puede
escuchar o escuchará Dios las oraciones de una persona soberbia como yo? Cada vez que una persona impone en otros sus irrazonables instintos, la consecuencia es la infelicidad. Cada vez que una persona impone en otros sus irrazonables instintos, la consecuencia es la infelicidad. ¿Y cuántas veces has querido tú imponer tus irrazonables instintos en otras personas? Y dices que eres feliz y dices que haces oración. Pero bueno, hemos perdido toda perspectiva y por lo tanto la auténtica humildad, porque esto es la otra cara del orgullo, o sea, sigues siendo orgulloso. La gente impulsada por el orgullo de sí misma, inconscientemente, se niega a ver sus defectos. Teníamos que reconocer que cada vez nos las dábamos de personajes, la gente se volvía en contra nuestra. A muchos de nosotros nos costaba mucho tiempo ver lo engañados que estábamos por nuestras volubles emociones. A muchos de nosotros nos costaba mucho tiempo ver lo engañados que estábamos por nuestras volubles emociones. Podíamos verlas rápidamente en otras personas, pero tardábamos mucho en verlas en nosotros mismos. Ante todo, era necesario admitir que teníamos muchos de estos defectos, aunque el hacerlo nos causara mucho dolor y humillación. En lo que respecta a otra gente, teníamos que eliminar la palabra culpa de nuestro vocabulario y de nuestros pensamientos. Para poder empezar a hacer esto, nos hacía falta mucha buena voluntad. ¿Cuál es la llave que abre mi contacto con Dios? La buena voluntad. Para poder empezar a hacer esto nos hacía falta mucha buena voluntad. Tienes que empezar a ver tus defectos primero. Pero pues ya haces oración y meditación. Chido. Para evitar caer en la confusión discutiendo sobre los nombres que se deben dar a estos defectos, utilicemos una lista universalmente aceptada de las principales flaquezas humanas. Los 7 pecados capitales: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. No es casualidad que la soberbia encabece la lista. No es casualidad que la soberbia encabece la lista. Porque la soberbia, que conduce a la autojustificación y que está siempre espoliada por temores conscientes o inconscientes, es la que genera la mayoría de las dificultades humanas y es el principal obstáculo al verdadero progreso. La soberbia nos hace caer en la trampa de imponer en nosotros mismos y en otra gente exigencias que no se pueden cumplir sin pervertir o abusar de los instintos que Dios nos ha dotado. Repito, cuarto paso. La soberbia nos hace caer en la trampa de imponer en nosotros mismos y en otra gente exigencias que no se pueden cumplir sin pervertir o abusar de los instintos que Dios nos ha dotado. Vuelvo a preguntar, ¿escucha Dios las oraciones del orgulloso? No lo estoy afirmando, simplemente me estoy preguntando, porque soy un soberbio. Cuando hago oración, dice, no obstante, muy a menudo, esto es un 10º paso, muy a menudo las ideas que parecen venir de Dios no son soluciones en absoluto. Escucha, qué chido. No obstante, muy a menudo las ideas que parecen venir de Dios no son soluciones en absoluto. Resultan ser autoengaños inconscientes, aunque bien intencionados.
el miembro de AA y de hecho cualquier persona que intenta dirigir su vida rígidamente por medio de esta clase de oración, esta exigencia egoísta de que Dios le responda, es un individuo especialmente desconcertante. Cuando se pone en duda o se critica cualquiera de sus acciones, inmediatamente las justifica citando su dependencia de la oración para obtener orientación en todos sus asuntos, grande o pequeño. Puede haber descartado la posibilidad de que sus propias fantasías y la tendencia humana a inventar justificaciones hayan distorsionado esa supuesta orientación. Con su mejor intención tiende a imponer, otra vez, imponer. Con su mejor intención tiende a imponer su propia voluntad en toda clase de situaciones y problemas, con la cómoda seguridad de que está actuando bajo la dirección específica de Dios. Bajo tal engaño puede, por supuesto, provocar un montón de problemas sin tener la menor intención de hacerlo. También caemos en otra tentación parecida. Nos formamos ideas sobre lo que nos parece ser la voluntad de Dios para con otras personas. Nos decimos, este debería ser curado de su enfermedad mortal, o aquel debería ser aliviado de sus sufrimientos emocionales, y rezamos por estas cosas específicas. Naturalmente, estas oraciones son fundamentalmente actos de buena voluntad, pero a menudo se basan en la suposición, escúchese bien, se basan en la suposición de que conocemos la voluntad de Dios para con la persona por la que rezamos. Esto significa que una oración sincera puede que vaya acompañada de cierta cantidad de presunción y vanidad. La experiencia de AA indica que especialmente en estos casos debemos rezar para que la voluntad de Dios, sea cual sea, se haga tanto para los demás como para nosotros mismos. En AA hemos llegado a reconocer como indudable los resultados positivos y concretos de la oración. Lo sabemos por experiencia. Todo aquel que haya persistido en rezar ha encontrado una fuerza con la que normalmente no podía contar. Ha encontrado una sabiduría más allá de su acostumbrada capacidad y ha encontrado cada vez más una tranquilidad de espíritu que no lo abandona ante las circunstancias más difíciles. ¿Cuál es la finalidad entonces de la oración y la meditación? Está muy claro en el título. Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios, como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla. Y de aquí se repite la pregunta con la cual inicio esta segunda lectura en vivo, ¿no? A manera de experimento, ojalá podamos interactuar cada vez más seguido entre nosotros. ¿Escucha Dios la oración del orgulloso? Porque pues ya todo el mundo hace oración, todo el mundo entra a capilla, todo el mundo cadenas, pero sigue siendo un orgulloso. César Lupus. 5º capítulo. Egoísmo, concentración en sí mismo. Y podemos reformular la pregunta: ¿escucha Dios la oración del egocentrista? Esos que lloran, sentimentalistas y todo. Me pregunto, evito entrar en controversias. Creemos que esta es la raíz de nuestras dificultades. Acosados por 100 formas de temor, de vana ilusión, de egoísmo, de autoconmiseración, les pisamos los pies a nuestros compañeros y estos se vengan. A veces nos hieren aparentemente sin provocación, pero invariablemente encontramos que alguna vez en el pasado tomamos decisiones egoístas que más tarde nos colocaron en posición propicia para ser lastimados. Así es que nuestras dificultades, creemos, son básicamente producto de nosotros mismos, surgen de nosotros, y el alcohólico es un ejemplo extremo de la obstinación desbocada, aunque él piense que no es así. Por encima de todo, nosotros tenemos que librarnos de ese egoísmo, tenemos que hacerlo o nos mata. Dios hace que esto sea posible, y frecuentemente parece que no hay otra manera de librar
de librarse completamente del yo más que con su ayuda. Muchos de nosotros teníamos gran cantidad de convicciones morales y filosóficas, pero no podíamos vivir a la altura de ellas, a pesar de que hubiéramos querido hacerlo. También podíamos reducir nuestra concentración en nosotros mismos solo con desearlo y tratar de hacerlo a base de nuestro propio poder. Tuvimos que obtener la ayuda de Dios. Este es el cómo y el porqué de ello. Ante todo, tuvimos que dejar de jugar a ser Dios. Ante todo, tuvimos que dejar de jugar a ser Dios. Y podemos reformular la pregunta. ¿Escucha Dios la oración de quien todavía sigue jugando a ser Dios, sigue manipulando, sigue queriendo que las cosas, que los huevos sean al gusto? Solo una pregunta, no estoy diciendo que sí o que no. No resultaba. Después decidimos que en lo sucesivo, en este drama de la vida, Dios iba a ser nuestro director. Él es el jefe, nosotros somos sus agentes. Él es el padre, nosotros sus hijos. La mayoría de las buenas ideas son sencillas y este concepto fue la piedra clave del nuevo arco triunfal por el que pasamos a la libertad. Cuando asumimos sinceramente esa actitud, toda clase de cosas admirables sucedieron. Cuando asumimos sinceramente esa actitud, toda clase de cosas admirables sucedieron. ¿Qué actitud? Que en lo sucesivo, en este drama de la vida, Dios iba a ser nuestro director, que Él es el jefe, que nosotros somos sus agentes, que Él es el padre, nosotros sus hijos. Teníamos un nuevo patrón. Siendo todopoderoso, Él proveía todo lo que necesitábamos. Si nos manteníamos cerca de Él y desempeñábamos bien su trabajo, establecidos sobre esta base, empezamos a interesarnos cada vez menos en nosotros mismos. La oración y la meditación en caminos espirituales debe ser para dejar cada vez de pensar en sí mismo, de interesarnos en nosotros mismos, en nuestros planes y nuestros proyectos. Nos interesamos cada vez más en darnos cuenta de qué era lo que podíamos contribuir a la vida. La oración y la meditación para preguntar, para saber qué podemos contribuir a la vida. A medida que sentíamos fluir en nosotros un poder nuevo, que gozamos de una tranquilidad mental, que descubrimos que podíamos encarar la vida satisfactoriamente, que llegamos a estar conscientes de su presencia, empezamos a perder nuestro temor al hoy, al mañana o al futuro. Renacimos. Estábamos ahora en el tercer paso. Muchos de nosotros le dijimos a nuestro Creador, tal como lo concebimos: Dios, me ofrezco a ti para que obres en mí y hagas conmigo tu voluntad. Líbrame de mi propio encadenamiento, para que pueda cumplir mejor con tu voluntad. Líbrame de mis dificultades y que la victoria sobre ellas sea el testimonio para aquellos a quien yo ayude, de tu poder, tu amor y de la manera que tú quieres que vivamos. Que siempre haga tu voluntad. Pensamos detenidamente antes de dar este paso, cerciorándonos de que estábamos listos para hacerlo, que finalmente podíamos abandonarnos completamente a Él. Y repito, me hago la pregunta a mí mismo: ¿escucha Dios la oración de alguien que se sigue creyendo, que sigue jugando ser Dios? Todo viene en la literatura, bandita. Todo viene en la literatura. Deseo terminar este segundo experimento, espero hacerlos un poco más seguido. No es tanto si se conectan o no se conectan, porque al final queda archivado para que el día de mañana quien quiera pueda verlo, ¿no? Igual podemos tocar algún tema. Estoy experimentando con esto del Zoom y no sé de qué manera puedan ustedes también interactuar, podamos hacer un diálogo. Hagamos uso de los medios, La finalidad es aprender. En el 11º paso, donde habla de la oración y la meditación, se resume quizá, cuál es la finalidad o de qué manera podemos obtener ese mayor contacto con Dios. Es una oración de mi maestro. Se le conoce como oración simple. Bueno, se llama oración simple, mejor conocida como instrumento de tu paz. Se le atribuye a Francisco de Asís, mi maestro Francisco de Asís, aunque no es de él. Dios,
hazme un instrumento de tu paz, que donde haya odio siembre amor, donde haya injuria, perdón, donde haya discordia, amor, donde haya error, verdad, donde haya duda, fe, donde haya desesperación, esperanza, donde haya sombras, luz, donde haya tristeza, alegría. Dios, concédeme que busque no ser consolado, sino consolar, no ser comprendido, sino comprender, no ser amado, sino amar, porque olvidándome de mí mismo, me encuentro, perdonándome, se me perdona, muriendo en ti, nazco a la vida eterna. No creo, no sé qué opinen ustedes. Que Dios escuche la oración del orgulloso. Pero pues bueno, que cada quien piense lo que quiera pensar. Al final estas lecturas son sugeridas. Todo viene en la literatura, Sanita. Todo viene en la literatura. Todo viene en la literatura. Y pues este es el segundo experimento. Espero que el otro salga más chido y a ver qué tema, qué onda, si quieren que tratemos algún tema que podamos compartir en base a la literatura, o si alguien quiere compartir algo, pues díganmelo, y si alguien me puede ayudar a aprender en esto de las redes para que podamos estar en comunicación, adelante, que yo les pueda mandar, que ustedes puedan exponer también, o compartir lo que sale del corazón, al corazón llega. Y bueno, 24 horas, pase bien.